Buenas noches y buenos días. Estoy haciendo este video y digo buenas noches y buenos días porque es un video que voy a publicar de la clase de esta semana para el grupo de métodos numéricos, tanto para lo de los viernes como los de los sábados. Ya ustedes saben, mi nombre es Félix Uriel. Por, lo digo por aquel que quizás no haya entrado en ningún momento a la plataforma o no haya visto el video mío de presentación. Voy a iniciar con la clase que corresponde a esta semana y también voy a subir un video explicando una parte del tema del que yo voy a hablar hoy. Entonces, como en la clase pasada quedamos explicando lo que son bucles y lo que son condicional if, que les dije que investigaran sobre eso. Entonces vamos a seguir con lo que es el condicional if. El condicional if se utiliza para condicionar una función. Si ésta cumple con el criterio, pues desarrolla cierta fórmula o ecuación dependiendo dependiendo de lo que usted quiera. Bien, voy a seguir explicando la condicional if. Iba a abrir mi diapositiva, pero tiene problema el ordenador para abrirlo. Por eso voy a continuarlo aquí. Entonces, la sintaxis de la condicional if es colocar una condición, por ejemplo, en este caso x es mayor que 0, y luego la expresión. Si x es mayor que 0, ejecuta esta parte de aquí, x más 2. El valor de x aquí va a ser 5, yo se lo estoy asignando. Entonces, cierro la llave si quiero colocar más de una expresión y pongo else if. Si no, o sea, si x es menor que 0, multiplica a x por 5, o sea, esa x por 5. Y luego otra, en caso contrario, coloca p igual, el número es nulo. Y fuera de todas las llaves, de último, pongo que imprima a p, o sea, que me dé resultado de p. Esta parte no es tan peculiar hacerlo con varios else. Simplemente se dice si x es mayor que 0, ejecuta p igual a x más 2. En caso contrario, ejecuta esto. Entonces, esa parte yo puedo quitar todo esto que está aquí, así, y dejarlo así. Simplemente me va a decir si x es mayor que 0, ejecuta esto. En caso contrario, o sea, else, imprime el número es nulo. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Ahí está, mírenlo ahí. Como ese valor x es mayor que 0, lo que hace es que a x le suma 2. Por eso el resultado que ven aquí abajo es 7. Si fuera, por ejemplo, negativo 5, lo que me va a imprimir es la otra condición. El número es nulo. O sea, porque es diferente a la condición que yo puse al principio. Entonces, la otra condición que yo tenía era esta. Si es menor que 0, pues me lo va a multiplicar por 5. Si no, ahora vamos a ver si yo pongo negativo 4. Ahora tiene que cumplirse esta condición y multiplicarse la x por 5. O sea, sería negativo 20 el resultado. Ahí está, negativo 20. Eso es lo que hace la condicional if. También sirve para comparar los datos que hay dentro de un vector. Mire, aquí yo he creado 3 vectores. Uno se llama A, otro B, otro C. Recuerde que la función para crear vectores se llama C. Entonces yo coloco 6, dentro de A yo coloco 1, 1, 0, 1. En B esos valores, en C esos valores. Para ver qué clase de objeto es, por ejemplo, este vector, yo pongo class, si recuerdan yo lo di eso, y me dice que ese vector es numérico, es decir, porque tiene varios números. Entonces,
La función if, conjunto con else, todo junto, me enseña, o sea, me dice si, me enseña a comparar las columnas de cada vector a la vez. Es decir, si A, dos signos de igual para en R hay que poner dos signos de igual porque un solo le indica otra expresión al software. Cuando yo pongo igual dos veces, sí me indica que A es igual a 1. Concateno B también igual a 1 y concateno C igual a 3. Si eso se cumple, eso que ustedes ven ahí, me tiene que salir como respuesta positivo. En caso de que no se cumpla, me tiene que salir no. Eso va a comparar, como les dije, los valores que tienen los vectores. Entonces yo pongo el mouse aquí y empiezo a ejecutar. Ejecutar, cada vez que ejecuto y no hay errores me salen azul. Ejecutar, clase. Entonces aquí me dice, mire que me dice. O sea, me dice A igual a 1, B igual a 1, C igual a 3. Me dice, en la primera columna positivo, A igual a 1, B igual a 1, C igual a 3. En la segunda columna me dice negativo, o sea, no, la otra condición, porque si se dan cuenta, A, B y C es igual a 1, no se está cumpliendo esto, porque C debería ser igual a 3. Tampoco se cumple ahí y tampoco se cumple ahí. En caso de que, por ejemplo, yo la pongo igual y vuelvo a ejecuto el bucle, me dice positivo y positivo en las dos columnas donde se cumple la condicional. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a utilizar los bucles condicionados con la condición if. Entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí, dice detener un ciclo en un bucle for, se usa la instrucción break para detener el ciclo actual. También se puede usar stop. Break o sea, hace que yo forzo que el bucle se detenga. Por ejemplo, si, bueno, perdón, no lo forzo, sino que le indico al programa que se detenga. Si i que va, o sea, para i que va desde 1 hasta 6, abro mi llave y cierro el final. Entonces, si i es igual a 6, detente e imprime los resultados de i. O sea, desde i a 6, desde i que va a tomar valores del 1 a 6, cuando sea igual a 6 se va a detener. Y me preguntan por qué paró en 5. O sea, tenemos estos datos aquí. Aquí tenemos estos datos. Y es que RStudio, cuando se coloca una expresión indicando un valor de parada, siempre se detiene uno antes. O sea, porque hay muchos programas que son así. Python también tiene una similitud de que tiene como, inicia en cero, por así decirlo. Esto inició en cero, o sea, hay 6 valores para R. Aquí se representa 5, pero inicia en cero. Eso es lo que pasa con R. Por eso se detiene en 5. Ahí se está cumpliendo. Para que se detenga en 6, yo tengo que poner un 7. Cuando sea, bueno, aquí tiene que haber un 7. Y se detiene, bueno, y se detiene cuando es igual a 7. Para R es igual a 7. Pero se detiene en 5, así que solo imprime. Bueno, eso es cuando yo hice el ejemplo. Yo hice un ejemplo en 5. Se detiene en 5. Entonces, la sintaxis para i que va desde 1 a 5. Si i es igual a 5, detente. Break. Entonces, ahí está 1, 2, 3 y 4. Algo muy importante que deben de saber para facilitar su vida al momento de crear una función es cómo yo utilizar una función y sustituir una variable por varios números sin tener que modificar mi función. Si anteriormente vimos, cuando hablábamos de función, por ejemplo en este caso,
yo creaba una función, esta es la del error relativo porcentual. Para determinar el error relativo porcentual, la fórmula es valor verdadero menos aproximado entre valor verdadero. O sea, esto de aquí forma el error verdadero y esto es el error relativo porcentual. Entonces, si nos damos cuenta, error, sí. Bueno, este creo que error relativo porcentual, el error aproximado. Bueno, es la misma fórmula que esta, aquí arriba, esto es lo mismo. Lo único que estoy poniendo esta parte aquí, le estoy cambiando las variables, lo estoy poniendo aquí. Y ahora que me doy cuenta, esta es la fórmula de la aproximación actual, pero nosotros no vamos a hablar de esto ahora, porque hay un ejercicio para eso. En la próxima clase sí hablaremos de eso. Entonces, miren, tenemos aquí, si se dan cuenta, una función, y aquí debajo agregamos el valor de e y el valor de 3. Y luego ejecuto mi fórmula. Eso es lo que tenemos. Pero, por ejemplo, si yo tengo aquí una e y quiero que se sustituya por 2 y 3 a la vez, o sea, me hago de un resultado con 2, con negativo 2 y me da un resultado con 3. Esa es la parte donde vamos a aprender aquí a hacerlo, con esta función. Por ejemplo, yo voy a crear una función y la voy a llamar inverso. Yo pongo mi función y dentro del paréntesis no voy a poner variables, sino voy a escribir 3 puntos suspensivos y cierro el paréntesis, abro mi llave, esa llave va a cerrar al final del bucle. Entonces, dentro de la función, por ejemplo, yo voy a tener la variable en la cual va a estar en mi fórmula. Y a esa variable le voy a escribir esta función, un list, un paréntesis, list, luego abro otro paréntesis, 3 puntos y cierro ambos paréntesis. Asigna los argumentos a un vector, o sea, aquí, lo va a asignar. Entonces mi fórmula va a ser esta, x va a ser igual a 1 sobre v, al valor que yo le dé aquí. Yo voy a ejecutar mi función, aquí se ejecutó correctamente. Yo quiero que me determine el valor de 1 sobre 8 porque le estoy dando a la función que valga 8, es decir, a v le estoy dando el valor de 8. Así fue como lo vimos. Bueno, 1 entre 8 me da 0.125, pero ¿qué pasa? Yo quiero que esa v se calcule, o sea, esa fórmula se calcule para varias operaciones. Si se dan cuenta, aquí yo lo que le digo es que retorne a x, es decir, que me imprime el resultado de x. Esta es otra función para imprimir resultados. Tanto escribir la x sola como poner print, como poner return, me da un resultado. Entonces, si yo quiero ver el resultado cuando v vale 7, también cuando vale 5 y cuando vale 10, yo no tengo que escribir esa fórmula 3 veces. Solamente tengo que venir y ejecutar. Después que ejecuto mi bucle, yo vengo aquí y ejecuto esta parte, estos números. Es decir, cuando v vale 7, el resultado va a ser 0.142857,1. Cuando vale 5 va a ser 0.20 y cuando vale 10, 1 entre 10 va a ser 0.10. Cuando vale 10. Lo mismo con cualquier cantidad de valores, me da los resultados de esa forma, sin necesidad de yo estar escribiendo otra vez la función. Entonces, una función con un condicional. Aquí vamos a hablar la función con un condicional. El comando if permite la ejecución de un comando condicionado al valor de una variable. Así, por ejemplo, la siguiente función permite determinar el menor de dos números. Por ejemplo, yo voy a llamar la función mía menor. Escribo función. Esa es la función de la función.
O sea, es el comando de la función. Entonces, las variables que van a estar en la fórmula normal, ya eso lo sabemos. Abro mi llave y escribo la condicional if. Me dice, si A es menor que B, tú vas a guardar en ME el valor de A. En caso contrario, else, en ME lo que tú vas a hacer, vas a guardar el valor de B. Es decir, que cuando A sea menor que B, el resultado que me va a aparecer va a ser que al que yo le di a A. Pero si B es menor, me va a aparecer el que yo le di a B. En este caso, yo tengo, siempre recuerden imprimir el resultado. En este caso, yo tengo menor, o sea, como se llama mi función, el valor que toma A, que es 5, y el valor que toma B, que es 10. Cuando yo ejecuto esto, el resultado que me da es 5, obviamente, porque A es menor que B. Si yo pongo, por ejemplo, aquí 15, ejecuto mi función, el resultado que me va a salir va a ser 10, porque ahora B es menor que A, que es lo que yo he creado aquí. Espero que esté quedando claro, que no lo vaya entendiendo, que lo escuche nuevamente. Si no lo entiende, que pregunte al profesor y yo le explico. Que pregunte específicamente por los grupos, porque si algún otro tiene alguna duda, puede también aclararla. Entonces, funciones con bucle for. Entonces, ahora vamos a combinar la función con un bucle. Antes era con un condicional, ahora con un bucle. El bucle más sencillo es el bucle for. Así, por ejemplo, para calcular la suma de los cuadrados de los números enteros de 1 a n, podríamos utilizar la siguiente función. Mire, suma de cuadrados. La función n. Abro mi llave. Si se dan cuenta que hay dos llaves porque hay una de bucle for y otra de la función. La función cierra de último. El bucle depende, o sea, va a cerrar antes que la función, pero hay cosas, hay pseudocódigos que exigen para dar un resultado que el print o el return esté fuera del bucle for para que el resultado salga. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos suma de cuadrados, así se llama mi función. Entonces, yo voy a decir suma de cuadrado, a suma, la variable suma, le voy a dar el valor de 0 y voy entonces a escribir mi bucle. For, o sea, para i desde 1 hasta n va a ser el valor que yo le dé al final. Va a decir suma, o sea, voy a guardar en la variable suma que va a ser esto que está aquí, ese valor, más i, el valor donde empieza va a ser 1 elevado al cuadrado y luego me va a imprimir suma. ¿Qué pasa? Que ese bucle se va a repetir. Pongan atención, aquí ya yo estoy entrando a la parte donde yo exijo que se me den varias respuestas para yo conseguir un resultado deseado. Por ejemplo, ya aquí inició el bucle. Pero si n no es, en este caso yo le puse que n valga 15, mírenlo aquí. Si n no es 15, esto se me va a volver a repetir, pero ahora con el resultado cambiado. O sea, va a ser suma, pero aquí no va a ser 0, porque se pone un 0 para inicializar el pseudocódigo, para inicializar el código. Entonces, va a venir, va a decir suma, el valor que va a tener suma después que se ejecute esto es 0 más 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. Esto va a tomar el valor de 1 ahora y va a ejecutar eso otra vez, pero ahora y va a sumarse otro y va a tener un valor de 2 y va a ser suma va a ser igual a 1 que vale en la siguiente iteración vale 1 más y que va a valer 2 al cuadrado, sería 2 por 2, 4 más el valor que tiene aquí, que es 1, serían 5. Ahora suma va a valer 5. Entonces, como no hemos llegado al 15, vuelve y se repite. Y eso se va acumulando y cada resultado de cada iteración se va a ir acumulando y guardándose en suma. Cada uno se va a ir sumando, se va a ir sumando. No me lo va a dar en una tabla todo detallado los resultados, sino
que me lo va a ir sumando uno tras otro, porque es una suma al cuadrado. Entonces, cuando yo ejecuto esto y le digo la función, el valor de n va a ser 15, lo que me dice que el resultado final es 1240. Es decir, cada vez que se ejecute eso hasta el valor 15, eso me va guardando los resultados de esta fórmula. Entonces luego al final cuando yo pongo esto, arroja el resultado. Fíjense bien en la sintaxis de esto. Primero abro la llave, escribo, inicializo el valor que va a ir cambiando. Inicio con mi bucle for, le pongo la condición desde i hasta el valor de n. Ahí yo estoy condicionando que cualquier valor que yo dé aquí me va a llegar hasta allá. Si yo pongo 19, i va a ir hasta el 19 y me va a cambiar el resultado, 2470. Entonces, abro otra llave, escribo mi fórmula, eso es un bucle for normal hasta aquí. Luego, fuera del bucle for, yo imprimo el resultado de suma. Y ahí, luego cierro la función. Y eso es lo que me da el resultado. Entonces, función con el bucle while. Ahora vamos a entrar a la función con el bucle while, la combinación de ellas. Otra suma cuadrados, así se llama la función, función n. Abro la llave, va a cerrar aquí al final. Entonces yo voy a poner suma igual a 0, pero también voy a condicionar i igual a 1. Y voy a iniciar mientras, en español, while, mientras i sea menor a n, o sea, sea menor que 15 en este caso. Tú vas a estar ejecutándome esto de aquí. Suma igual a esa suma más i al cuadrado, y va a tomar el valor inicial al principio y le va a ir sumando 1. Eso es para que el bucle pueda seguir repitiéndose. Si no, se cae, no solamente da un solo resultado, ¿vale? Entonces, yo cierro aquí, cierro mi bucle while y fuera del bucle while escribo print suma. Entonces, lo que va a hacer esto, que cada vez que se repite el bucle, me va a poner 1 más 1 va a valer 2. Luego que se ejecute aquí va a ser un 2. Y 2 al cuadrado más el valor que haya tomado la suma en ese momento se va a ir guardando ahí. Y luego va a ser 2 más 1, 3. Y así sucesivamente. Esto permite que el bucle while vaya repitiéndome las iteraciones. Es lo mismo que esto, pero debido a la sintaxis que tienen los bucles, no se hace de la misma manera. Se tiene que hacer, la estructura para con el bucle for es esta, for desde i hasta n. Y para el bucle while, pues yo tengo que inicializarlo en 1 y poner un contador para que vaya contándome y aumentando cada vez la cifra. Entonces, yo ejecuto esto y el mismo resultado cuando vale 15. Si valiera 19 es cuando i sea menor o igual a 19. O sea, mientras i sea menor o igual a 19, tú me vas a seguir ejecutando esto que está aquí. Eso es lo que pasa. Y luego aumenta 1 y va cambiando. También tenemos lo que es la función repeat, que esto es lo que me repite un código. La sintaxis de esto bueno, esto es la combinación con la función. Vamos a verlo así. La suma inicia en 0 y inicia en 0. Entonces, la función es repeat. Eso se cierra aquí. Esto es lo que me está diciendo. Repite i más 1 va a empezar en 0, 0 más 1. Luego suma el valor que tiene la suma en ese momento, suma i al cuadrado, o sea, el resultado de esto al cuadrado. Si esto es un 2 en ese momento, va a ser 3, eso me va a ser 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, entonces lo que va a hacer es, bueno, aquí también incluye una condicional, muy interesante, si i es igual a n, o sea, ese valor de i toma ese valor de n, pues break, o sea, para el bucle. Eso es lo que me está diciendo. Cuando yo ejecuto esto, el mismo valor, entonces esa es la sintaxis para combinar la función con repeat. Hay que
hacerlo de esa manera, o sea, el contador para que me vaya contando de uno en uno, porque por eso cuando hice igual a n va a empezar 1, después esto va a ser 2, 3, 4 hasta llegar a 15 y se va a estar ejecutando esta parte de aquí y guardándoseme en suma y me va al final a dar resultados. Si tengo por ejemplo 50, eso va a llegar, ejecuto mi bucle, 42.925 en ese caso. Aquí yo lo hice al revés, o sea, lo puse después, pero no importa, es la función, es la combinación, o sea, esta función, yo quise poner el ejemplo para la combinación con repeat. La sintaxis de repeat es repeat, escribo la expresión y pongo una condicional si para romper el bucle repeat, si no sigue repitiéndose infinitamente, hay que ponerle un stop. Es bueno que se aprendan la sintaxis, o sea, por cuestiones de quizá en una práctica teórica puedan poder resolver. Es sumamente importante. Entonces hablemos de lo que es truncamiento. Ya le había explicado que el truncamiento es cuando después del punto, aunque sobrepase el 5, no se hace redondeo del valor que está a la izquierda. Por ejemplo, la función para ejecutar un truncamiento a una cifra cualquiera, se llama trunc. Esto es lo que me elimina los decimales y me deja el entero y no redondea ningún valor. Entonces trunc, el valor que me deje es 199. Esto está sencillo. En redondeo es diferente y también la fórmula me dice que ponga un valor de x y con cuántos decimales yo quiero trabajar. Por ejemplo, al no especificar los decimales, lo que hace es que me da un resultado. Miren eso, indica, bueno, esto fue lo que le dicté esta parte. Si no indican los decimales, se redondea sin decimales. Cuando el decimal que sigue al último que se mostrará es 5 o mayor que 5, entonces se aproxima al último decimal. Por ejemplo, la función para ejecutar el redondeo es yo ejecuto y lo que me da es 68, me redondea ese valor porque yo no especifiqué los decimales, solamente puse el valor de x que es 67.8. Entonces, si yo especifico los decimales, para especificar decimales tengo que poner una coma. Este es el valor de x que ustedes ven y esta coma, después de la coma yo pongo los decimales, 3 decimales. Yo quiero trabajar con 3 decimales en este ejemplo. Yo pongo round y me trabaja con 3 decimales. Como el 4 no es mayor que 5, me lo deja hasta el 788. Si fuera, por ejemplo, algo como esto, tiene que cambiarme a 6.789. Bien, otro puntico que quería tocar es cómo generar números al azar. Por ejemplo, esto sirve por si usted quiere diseñar un problema usted mismo y quiere tomar números cualquiera. Pues usted puede generar una serie de números al azar simplemente escribiendo runif. Le va a dar una serie de números uniformes, o sea, que si usted la grafica, esto se le va a comportar de manera normal, le va a formar una campana, si usted lo grafica. Son como valores uniformes. Y la sintaxis de esto es n, el valor que yo le voy a dar, n. Luego, si quiero poner un inicio, le pongo separado por coma, inicio que inicie en 1 y fin que termine, por ejemplo, en 10. Entonces, esto va a decir, vea, 5 números al azar entre 0 y 1. Bueno, en este caso es 5 números al azar entre 1 y 10, que yo hago mucho. Entonces, por ejemplo, aquí lo que me va a generar es 5 números aleatorios entre 1 y 10. Entonces, cuando yo ejecuto, míralo ahí. No hay ninguno que se pase de 5 y sea menor que 1. Ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 números del 1 a 10. Si no especifico, lo que me genera es 5 números
de 0 a 1. 5 números, lo que me genera son 5 números de 0 a 1. Entonces aquí lo hice al revés. Cuando no especifico. Cuando no especifico dónde inicia como este y dónde termina, me genera los valores que me genera de 0 a 1. Por ejemplo, para que yo tener números al azar que no tengan valores decimales después del punto, yo combino la función trunc, que es de truncamiento, y la runif y genero 20 números que estén entre el 1 y el 10. Entonces eso es lo que me va a dar números enteros de entre el 1 y el 10. Eso es si usted quiere generar valores enteros. Entonces miren esto. Los errores de redondeos con funciones y gráficos. Esto es una parte del tema, o la parte un poco más importante, y es la parte a la cual yo le hice, o sea, yo busqué un video en YouTube y se lo colgué en la plataforma y se lo voy a mostrar más adelante. Pero la parte teórica es esta. El computador usa una cantidad finita de dígitos para representar un número a lo sumo 16 dígitos. Como los números están en general representados de manera inexacta, entonces las operaciones aritméticas también se hacen de manera inexacta. El error relativo, sin embargo, es muy pequeño para una sola operación. El problema es que el error se podría acumular en dos o más operaciones. Por ejemplo, considere la función, eso es una función que hay, que yo le puse, que está aquí debajo, y la forma expandida. Entonces, cuando una función se realiza en RStudio y a esa función se le determina la expansión de la misma, esa expansión que se genera tiene un error acumulado, que es el que habla aquí. El error podría acumular en dos o más operaciones. Entonces, el detalle es que cuando, por ejemplo, yo tengo esta función aquí, que es 1 menos x elevado a la 6, y la expansión de esa función es esta que ustedes ven aquí abajo. Esa sería otra función. Al yo graficar esa función, dándole una secuencia, eso me genera un error que también se grafica en forma de zigzags o sub y baja, como se puede conocer. Entonces, ese zigzag se puede graficar con respecto a mi función original y se considera como un error. Entonces, para yo hacer eso, yo escribo una función x, le doy valor de x, 1 menos x a la 6, y realizo la expansión de una función. Para el que no sabe hacer una expansión de una función, yo aquí en la plataforma, yo le he puesto una explicación que se encuentra en YouTube, todavía no la pueden ver, pero yo se la voy a habilitar para que la puedan ver mañana. Y de ahí partir a hacer expansiones de funciones. Es un tema conocido y quizá algunos de ustedes ya lo han visto y lo pueden dominar más fácil. Entonces, luego que yo escribo mi función original y la expansión de la misma, yo le pongo una secuencia a la variable que yo tenga. Por ejemplo, yo tengo ahí a x. Yo a x le doy una secuencia. Esta función es para dar secuencia. Y se lee secuencia de 0.995 a 1.005. Es decir, que vaya de 0.995 hasta 1.005, saltando de 0.0001, es decir, va a empezar ahí y se le va a sumar luego 0.0001 hasta llegar a este punto. Entonces la otra parte es poner una variable o un objeto, esto es un objeto, y integrar la función
con la secuencia que yo tengo aquí. O sea, como se llama mi función, la secuencia, lo mismo para esto. Y esta diferencia es la diferencia que se representa, es la diferencia que se representa como un error aquí en esta parte sería como un error numérico. Pero donde se genera el error es cuando yo hago la gráfica entre esas dos funciones. Entonces simplemente vamos a ejecutar esto y aquí cuando yo ejecuto esto es la diferencia que hay entre ambas funciones, entre la expandida a la normal, es la diferencia que hay. Entonces para yo realizar el gráfico yo tengo que a o a cualquier objeto que yo quiera le tengo que poner x1, es decir, esa x que está ahí que me extraiga el valor que está en la posición 1, que es 0.995. Lo podemos ver aquí. Si yo pongo, por ejemplo, x y pongo 1, el valor que me resulta debajo es 0.995. O sea, yo estoy llamando ese valor de ahí. Y aquí yo pongo punto y coma y a b pongo la misma x y pongo longitud de x. Entonces, la longitud de x, esta función me ala el último valor, por ejemplo. Pongo esto y lo ejecuto. 1.005. Ese valor. Eso es lo que me indican cuando yo hago algo entre corchetes, me ala la posición donde del número que yo quiero. Si yo quiero, por ejemplo, la posición 3, vamos a poner aquí un 3. Ese valor lo ala y lo grafica. Ese valor es 0.9952, que está en la posición 3. Cuando se pone length, que es longitud, es el valor último que me coge hasta donde llega a la secuencia. Entonces, la función para graficar una función con su expansión se llama curve. Dentro de curve yo voy a escribir, tengan en cuenta los paréntesis, abro un paréntesis y lo cierro aquí. Entonces yo abro ese paréntesis, dentro del paréntesis escribo mi función normal, coma A, que es esa A que está aquí, coma B, que es la B que está ahí, para yo poder graficar desde el principio al final. Col es solamente para ponerle color a la línea, col azul. Punto y coma, outline es simplemente para que me grafique una línea, o sea, para que la línea que me grafique sea, o sea, esto es como el espesor, este es como el tipo de longitud o el color. Eso es estándar, eso puede variar, pero hay que buscar en una página cuáles números son los colores. A veces uno pone que cualquier número y no le sale ningún color porque no está codificado en RStudio. La otra parte de la función, o sea, la otra parte es escribir la misma función curve y escribir la forma aumentada, eso mismo que yo hice aquí arriba, esto, colocarlo aquí, volver a colocar coma A, que es ese valor que está ahí, B, que es el valor que está aquí. Esto es el color y T es para que me represente los valores en la gráfica, en el gráfico. Entonces yo voy a ejecutar esto desde aquí y ahí me representa el gráfico. Entonces, por ejemplo, si a add yo le pongo F, por así decirlo, un ejemplo, solamente para que vean lo que representa F. F me pone todos los valores que graficó, me lo pone aquí, pero no es eso que yo quiero. Yo quiero que me grafique encima el valor. Entonces, ahora le explico. Tenemos aquí el valor de la función original. Para que no haya error, la función de expansión debe de ir por la misma línea de esa para que no haya ningún error en la expansión. Entonces, pero cuando yo grafico, eso que se grafica ahí es la expansión de la función original.
toda la diferencia que hay de ahí a ahí, de ahí a ahí, de esos puntos a la línea que está en azul, son errores. Esa es la representación del error acumulado en la expansión de funciones. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que ustedes practiquen con la expansión que se explica, está aquí el video, que se explica aquí en este video. La hagan de la misma forma como está en el comando, como está en el código, y la ejecuten a ver qué le dan. Luego que la ejecuten y le dé el resultado del gráfico, usted va, toma y por WhatsApp me envía un capture de cómo le dio el gráfico, de cómo le dio. No agarre copie de su amigo y me lo envíe, porque esto no vale puntos realmente, pero me gusta ver el interés de los estudiantes y todo aquel que ve el video completo, o sea, este que yo estoy grabando, lo va a hacer. Si no, fue porque no lo vio, lo saltó, o no vio esa parte, porque solamente vio el principio, saltó y se voló esa parte, lo que sea. Entonces, mire esto. Aquí en este video se explica cómo realizar la expansión de una función, es decir, cómo determinar la forma expandida de una función. Ver el video a partir del minuto 11. ¿Por qué del minuto 11? Porque el método que a mí me interesa es el de binomio de Newton. Así es como ustedes van a realizar la expansión de cualquier función. Entonces, a partir del minuto 11, usted se ve este video y, y lo practica en el estudio y envía un capture por el grupo de WhatsApp. Esto es para los dos grupos. No habrá videoconferencia ni el viernes ni el sábado. Espero que se estudien bien esto, que ya a partir de la próxima semana vamos a hablar sobre el error aproximado, calculándolo en el estudio, pero que me vaya ejecutando un trozo de código y dándome resultados. Con la misma fórmula que yo tengo en el error aproximado, me dé tanto el error aproximado como el error relativo porcentual, y si no se cumple la condición, porque a eso hay que programarlo en R, que vuelva y se repite el bucle. Y vuelve y se repita, y vuelve y se repita. Yo daré un ejemplo sencillo y algo práctico, pero la tarea tiene que ver con usted realizar un ejercicio, usted y aplicar los bucles, las funciones y el condicional if. De eso tratará, pero este no es el tema. Véanse el video, vean este video que yo estoy grabando ahora completo, y nos vemos la próxima semana. Pasen buenas noches y pasen buen día. Hasta la próxima.